El 27 de diciembre, en Contacto Directo, el asambleísta Luis Fernando Torres anunció que demandaría ante la Corte Constitucional la inconstitucionalidad de forma del Código Integral Penal. Luis Fernando Torres, asambleísta PSC Cambio. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Efectivamente, ese anuncio lo estoy estudiando por cuanto en el segundo debate se incorporaron a última hora, al igual que lo que ocurrió con la Ley Orgánica de Comunicación, temas que no fueron sugeridos en el Pleno, tal como manda y dispone la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En todo ahora, caso, la demanda por ahora sería porque no hubo segundo debate realmente sobre el libro primero y el segundo. Y usted anticipó que la Corte podría solicitarle a la Asamblea la realización de este segundo debate para subsanar problemas puntuales en ciertos artículos. ¿La demanda está lista o la está preparando? No la estoy preparando porque se trata indudablemente de un asunto de impacto y envergadura. Actualmente estamos discutiendo inclusive sobre el hecho de que se han cambiado algunas modalidades delictuales y por ello varios que han sido sentenciados están pidiendo el archivo de sus procesos. El impacto del Código Integral Penal todavía no se lo puede dimensionar, aunque de lo que ha ocurrido uno puede ya anticipar que indudablemente por el cambio de penas, por el cambio de conductas delictuales y por el ejercicio punitivo abusivo del Estado, al haberse establecido nuevos tipos de delito, indudablemente las consecuencias para los ciudadanos, los operadores judiciales, serán impactantes. Ahora, en estos días ha saltado el problema con la tipificación del peculado, delito imprescriptible según la Constitución, porque consiste en robarle al pueblo, desde la época de los romanos existe. El hecho es que siendo amplia la tipificación, antes eran como 3 o 4 páginas, ahora queda 1,5, se ha eliminado la frase malversación de fondos, lo cual causaría el archivo de ciertos casos, ya sea porque se utilizó esa frase en la sentencia del juez o en la formulación de cargos del fiscal. Ahora, ¿la reapertura del segundo debate permitiría corregir esta omisión? ¿O cómo se la podría hacer? ¿O sería necesario realmente una reforma? Bueno, sobre este tema se abordó de alguna manera en la Comisión de Justicia y yo advertí que los cambios que se habían hecho, que parecían menores, iban finalmente a tener un impacto. El antiguo artículo 257 del Código Penal, entre las modalidades del abuso de fondos públicos, establecía el desfalco y adicionalmente mencionaba la malversación, asunto en discusión. Actualmente, el artículo 278 del Código Integral Penal no menciona el desfalco y ha borrado, por supuesto, a la malversación. Ello significa que aquellas personas que han sido procesadas y sentenciadas por desfalco o por malversación tienen pleno derecho, indudablemente, para pedir que se archiven las causas y los procesos. Ahora, pero el delito es el de abuso de fondos públicos, entonces establecer o detallar las diferentes formas como se podría abusar es lo que se presta a estas exclusiones, pero realmente como estaba inicialmente se detallaban varias, pero el delito genérico es eso, ¿no? Bueno, en el antiguo Código Penal había un solo verbo rector, abusar de fondos públicos, bajo algunas modalidades, entre ellas el desfalco y la malversación. Actualmente existen por lo menos 4 verbos rectores. Ya no es solamente el abuso el que determina que haya peculado, también la apropiación, la disposición arbitraria, la distracción de recursos. Por lo tanto, realmente hubo una modificación y un cambio. Sobre este tema yo llamé la atención cuando se discutió en la comisión el asunto. Pero la ley es la ley, está en vigencia y debe aplicarse el principio de mayor favorabilidad y deben asumir las responsabilidades por lo que ocurra aquellos que votaron a favor del Código Integral Penal. Yo, por lo menos, con los legisladores de oposición, votamos en contra. Ahora, en lo que respecta al peculado, también se excluye a los funcionarios del IES, que es el principal prestamista de todos los gobiernos, y a los auditores de Contraloría y Superintendencia de Bancos para que no se conviertan en encubridores en caso de que la Corte resuelva que sí hubo segundo debate, entonces habría un proyecto de reforma. ¿No sería eso lo más expedito? ¿Cuál sería realmente el camino sería el de la reforma. Debería presentarse un proyecto para modificarse el artículo e incorporarse las figuras antiguas, pero
esa reforma no tendría efecto retroactivo. La gran pregunta es por qué excluyeron a quienes usted menciona, especialmente a aquellos vinculados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y deberían explicarnos por qué crearon tantos nuevos delitos como el pánico económico. Pero eso se debería entonces investigar en la Comisión de Fiscalización. O sea, ¿cómo es que el legislador, por un lado, está incluyendo o excluyendo frases que están usando los jueces o los fiscales para que ocurra lo que podría ocurrir, que usted señala, que aunque se cambie esto, lo que ocurra mientras esté en vigencia 2 o 3 meses, toda una serie de personas que han estado involucradas en ciertos casos penales van a ser absueltas entonces? Mire, el presidente del Consejo de la Judicatura dijo algo que es cierto: el simple cambio de denominación no modifica la conducta. Sin embargo, en el caso del peculado, no hay un simple cambio de denominación, hay un cambio en la estructura, en los elementos que marcan la configuración del delito de peculado. Por consiguiente, esta decisión que deberán tomarla los jueces de archivar o no los procesos tiene que hacérsela a la luz de aquellos principios que animan el derecho penal, el derecho humanitario penal. Básicamente tienen que ver con el famoso indubio pro reo, el principio de favorabilidad. Las leyes penales tienen efecto retroactivo cuando son más favorables, y efectivamente en estos casos parecería que son más favorables al haberse descriminalizado ciertas modalidades del peculado. Es decir, que si se reforma, y como no va a ser más favorable, la reforma no va a ser aplicable. Por supuesto, así es. Eso es lo que ocurrió. Ahora, estos cambios a los que nos referimos en este programa sobre el peculado no fueron incorporados a última hora. Estos cambios llegaron al segundo debate, debidamente tamizados desde el primer debate. Y yo, cuando hablé de una posible demanda de inconstitucionalidad por la forma, me refería a los asuntos que fueron incorporados a última hora sin que estos hayan sido debatidos y sugeridos en el Pleno. Ahora, sobre esos asuntos brevemente, ¿cuáles destacan, por ejemplo? Bueno, especialmente los delitos económicos. Allí se ampliaron varias figuras, porque este es un código criminalizador. El pánico económico, delito económico, los delitos que tienen que ver con el alza de los precios, la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos económicos, pues allí se incorporaron algunas variantes también de última hora y ciertos cambios relacionados con responsabilidades colaterales de terceros. De allí entonces que el código tiene que ser visto en toda su dimensión. Tiene indudablemente aportes positivos, nadie puede negar. El código trae avances frente al código anterior desde el punto de vista conceptual. Sin embargo, en varios temas es altamente criminalizador, con nuevas conductas y con más sanciones. Responde en definitiva al modelo del régimen, un modelo altamente sancionador que se inmiscuye en las actividades ciudadanas, que da mayor poder indudablemente al juez para que imponga penas más altas. Existen delitos como el de rebelión, que está previsto dentro de los delitos contra la seguridad interna del Estado. Ese delito, que es un delito político, está indudablemente mejor concebido que el antiguo delito del artículo 130 del Código Penal, sobre sabotaje, con una pena mayor. En todo caso, hay cosas buenas y cosas malas que se tienen que analizar. Luis Fernando Torres, gracias por su participación en Contacto Directo.